aparece la justicia reparatoria, aparecen otras, tenemos otros debates. Entonces, voy a cerrar diciendo algo que los dos anteriores trajeron, ¿no es cierto? Este es el lado que contiene intrínsecamente la violencia. Pero Saúl lo señaló bien y nosotros lo sabemos bien porque tenemos una sociedad donde existieron las madres y las abuelas, ¿sí? Que no querían sentarse a ver cómo ajusticiaban, entre comillas, a los asesinos de sus hijos o a los secuestradores de sus nietos. Lo que querían era un hecho social de memoria, de verdad y de justicia. Debo decirles que no era difícil, cuando retornamos a la democracia y estaban en las calles viviendo, no era difícil matar a algunos de los genocidas. No era imposible hacerlo, no era técnicamente imposible, y quiero decirles que además había gente que lo hubiera hecho sin importarle qué fuera lo que le pasara después. No se hizo porque era social y políticamente una falla. No era lo que esta sociedad necesitaba. Lo que esta sociedad necesitaba es lo que llevó las décadas que llevó, que fue memoria, verdad y justicia. Entonces, tenemos un debate global sobre la violencia. Yo coincido, Saúl, con que hay que revisar esos procesos, sea de quien sean. Pero también hay que revisar los límites que puede tener o las formas que pueden tener o cuál es la modalidad que tiene que ir adquiriendo la resistencia social y la búsqueda de la construcción de esto que vos bien señalabas. En este periodo es tan difícil pensar, algunos autores dicen, ha desaparecido la política porque ha desaparecido la posibilidad de pensar futuros, ¿no? Y esto también hace desaparecer los deseos de vida, entre otras cosas, ¿no es cierto? Tenemos que pensar, que construir una capacidad de pensar futuros por la vía de pensar presentes, de pensar qué hacer paso a paso en el presente. Y voy a traer ahí para cerrar la idea de planeamiento estratégico, que es uno de los fundamentos del pensamiento estratégico de la medicina social latinoamericana, gracias a Mario Testa, entre otros, ¿no? Que es, no pensemos tanto cuál es el objetivo futuro a largo plazo, sino pensemos frente, por ejemplo, a una propuesta de este tipo, cuál es la respuesta que tenemos que dar. Muchas gracias. A mí me toca compartir de alguna manera algo de estas reflexiones y poder pensar cómo transformar algo de estos análisis, de estas teorizaciones y de estas dificultades. Después de Alicia también, que intentó también ir como pensando la dimensión práctica también de estos procesos en política de Estado, en política pública, para poder pensar algo de esto, pero también entendiendo que depende de qué entendamos por violencias, también va a impactar en qué políticas públicas pensemos para abordarlas y para transformar estas situaciones. Particularmente nos toca estar dentro de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, dentro del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y tenemos un desafío enorme desde el Ministerio y desde la gestión, que es la condición de posibilidad para poder pensar la transformación del abordaje de las violencias, que es que tenemos el desafío de la transformación del modelo de atención en salud, ¿no? Porque si no partimos de comprender que el modelo hegemónico en salud es violento en muchas de sus dimensiones, va a ser muy difícil poder pensar cómo transformar lógicas que de alguna manera están completamente naturalizadas y son la normalidad de todos los días de la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud. Y no quiero pasar de una a la dimensión práctica de la gestión sin poder decir que detrás de esa dimensión práctica de acción y gestión cotidiana hay una concepción
política, una concepción epistemológica de qué entendemos por el modo en que se entraman los sistemas de opresión, que de alguna manera no podemos seguir pensando con categorías eurocéntricas los problemas del sur, nuestros problemas cotidianos, porque muchas de las respuestas modernas, eurocéntricas, no nos han permitido encontrar respuestas a los problemas que tenemos en los días, en la cotidianeidad de nuestra realidad del sur global. Entonces, de alguna manera, poder decir que entendemos que vivimos en un sistema mundo colonial, capitalista, patriarcal, en una fase que es la neoliberal, pero que lo que está sucediéndonos ahora, o sea, lo tenemos que entender en procesos de corta, media y larga duración histórica, que no podemos pensar las violencias interpersonales, que son las violencias más visibles, las que llaman la atención, las estruendosas, si no ponemos de alguna manera en visibilidad de las violencias invisibles, las violencias estructurales, las violencias naturalizadas que operan, y poder pensar el modo en el que si no develamos algo de eso, si no ponemos en visibilidad algo de eso, termina habiendo de alguna manera una connivencia cómplice de muchas de estas situaciones que son la condición de posibilidad de que muchísimas violencias interpersonales aparezcan en nuestras vidas cotidianas. Entonces, poder plantear las violencias estructurales, las violencias políticas inherentes a la vida en un sistema que establece una red de relaciones de poder, ¿no? Como decían los compañeros, vivimos en un mundo en el que hay un piso de violencia naturalizada en relación a pensar la diferencia con desigualdad y las consecuencias que eso genera en nuestra cotidianeidad. La violencia simbólica, que también es una violencia invisible, que a su vez responsabiliza, ¿no?, a los sujetos violentados, a las personas que de alguna manera sufren o padecen la consecuencia de esas violencias y están responsabilizadas, ¿no? Entonces, todo el tiempo, sobre todo en la fase neoliberal, estamos preguntándonos y tratando de encontrar respuestas biográficas, singulares, personales, a problemas estructurales, ¿no? Digo, de vuelta, el neoliberalismo nos invita a ser los empresarios de nosotros mismos y nosotras mismas y poder encontrar la estrategia por la cual sobrevivir individualmente a la situación que se nos va presentando de manera cada vez más naturalizada, con desigualdades cada vez más crueles, cruentas y mayores, y a su vez también poder pensar estas lógicas crueles en las que de alguna manera vamos todos y todas acostumbrándonos a situaciones en las que nos encontramos personas caminando en la calle, en las que deshumanizamos a los otros y las otras en nuestra práctica cotidiana en el sistema de salud. Hay un piso de deshumanización altísimo de los usuarios y las usuarias del sistema de salud, en nosotros como trabajadores, digo, para poder realizar esas prácticas. Evidentemente hay un proceso de deshumanización también de nosotros y nosotras como trabajadores de la salud. Entonces, cuando a nosotras nos toca el desafío de poder pensar la Dirección Provincial contra las Violencias, ¿no? Y algo como tan... el desafío también es pensar de qué violencias estamos hablando, ¿sí? Tenemos las violencias que se atienden en el sistema de salud, las violencias que atendemos desde el sistema de salud, que muchas veces son violencias que no son visibilizadas por el sistema de salud, personas que atraviesan situaciones de violencia familiar, de violencia por razones de género, de violencia institucional, que llegan a nuestro sistema de salud o que de alguna manera acompañamos desde el sistema de salud, y eso, salvo situaciones
bastante puntuales, singulares, de trabajadoras en general, que acompañan esos procesos, que los detectan, que los abordan. En general el sistema de salud genera una especie de puerta giratoria en la que se atienden y se abordan las lesiones, los padecimientos de las violencias, pero todavía en términos de política de Estado tenemos un desafío enorme en relación al abordaje de las violencias en el sistema de salud. También tenemos el desafío de pensar las violencias que se producen entre trabajadores y trabajadoras del sistema de salud. Vamos pensando no como en cajas chinas, porque no podemos pensar la transformación del modelo de abordaje de las violencias si no pensamos la transformación del modelo sanitario, que es fragmentado, ¿sí? Que es jerarquizado, que solo concibe las relaciones de poder de una manera bastante compleja y bastante violenta, que podemos pensar lógicas que tienen que ver con la mercantilización, ¿sí? Del sistema de salud, pero tenemos también el desafío de pensar qué modelo de Estado queremos, ¿no? Y ahí el desafío que tenemos en un sentido más amplio para poder pensar, en nuestro caso, el Estado provincial, el Estado nacional, que tiene que ver con la necesidad de tener un Estado presente, un Estado garante de derechos, un Estado fuerte, ¿sí? Pero fuerte ¿para qué? ¿No? Porque más allá de que podamos disputar con estos totalitarismos que venimos hablando y los desafíos enormes que tenemos en el marco de un sistema mundo que tiene un modelo hegemónico neoliberal que impone sus lógicas patriarcales, coloniales, capitalistas. Tenemos todo el tiempo la posibilidad de ir estableciendo grietas que son las que nos permiten pensar los desafíos enormes que también tenemos en términos de gestión. Y estos análisis son los que también nos permiten pensar que no es algo dado el modelo de Estado, en este caso del Estado provincial, que queremos, porque todas estas discusiones, todo esto que nos vienen contando mis compañeros de mesa de hoy, también se desprende en relación a qué concepción de Estado estamos manejando y qué concepción de Estado queremos llevar adelante para la implementación de las políticas públicas, para la prevención de las violencias. Y que es muy difícil pensar que vamos a poder erradicar las violencias interpersonales en un ámbito específico como es el sanitario, si no dejamos de tener en cuenta que tenemos 50% de pobreza, 50% de pobreza, las relaciones, las cuestiones vinculadas a las desigualdades de género, con estos retrocesos vinculados a garantías de derechos que creíamos conquistadas. ¿Cómo poder pensar también que esto no se da de manera liviana, o sea, nunca es sin tensiones, ¿no? Y cómo estos procesos, y cómo utilizamos todas estas herramientas teóricas para poder llevarlas a una concepción de gestión que nos permita pensar, no solamente esto, me quedo pensando en esto de, queríamos que la ternura, lo voy a leer para que nos... la idea era poder transformar con ternura o generar prácticas de ternura y dejamos la ternura de lado. ¿Cómo poder pensar que nuestros deseos en lo macropolítico, de alguna manera, nuestras grandes ideales, nuestras grandes luchas, también puedan generar dinámicas de transformación micropolítica en nuestras instituciones, en nuestros ámbitos laborales, en nuestras prácticas cotidianas, y que sea el Estado también un Estado hospitalario, tengamos el desafío de poder nosotros como agentes y estatales garantizar los derechos en un ámbito. Tal vez nosotros lo que pensamos es nunca puede ser completamente libre de violencias, pero que sí aloje las conflictividades y las tensiones inherentes a todos los vínculos humanos, porque cuando esas conflictividades no son abordadas y podemos ver al otro como un diverso, pero alojar esas diferencias y construir algo desde ahí, se nos vuelve posible también poder abordarlos
en esta doble cara. Para eso, para nosotras, en el Ministerio de Salud fue necesario avanzar en lo que tiene que ver con el abordaje de las violencias. Construimos equipos interdisciplinarios en cada una de las regiones sanitarias. La provincia está dividida en regiones sanitarias. Construimos equipos que puedan acompañar los desafíos que históricamente han tenido muchas trabajadoras y trabajadores de la salud abordando estas situaciones, pero a su vez, complementariamente, creemos que es necesario una política de transformación de las resistencias que se producen en la transformación del modelo hegemónico en salud. Para nosotros eso tiene el nombre de un programa que construimos como la contracara del abordaje de las violencias, que es el Cuidar a quienes cuidan, que es un programa con el que trabajamos de alguna manera con una metodología de análisis institucional, donde muchas de esas conflictividades que no terminan de configurarse en situaciones de violencia, pero sí tienen que ver con lógicas naturalizadas del modelo hegemónico en salud, podemos abordarlas haciéndole pregunta a muchas de estas dinámicas, desnaturalizando algunas de estas lógicas, y no solamente que esto impacte en el equipo de trabajo, sino que impacte en la gestión de ese hospital, de esa institución, en la gestión incluso del ministerio, para poder pensar cuáles son las herramientas que necesitamos para que nuestras instituciones realmente sean instituciones mucho más libres de violencia. Así que, de alguna manera, y con el enorme desafío que implica poder bajar o pensar con todas estas herramientas teóricas, qué hacer, ¿no?, en la dinámica cotidiana de instituciones tan grandes como son los hospitales de la provincia de Buenos Aires, con tantos trabajadores y trabajadoras para los cuales, si hace 20 años que las cosas son de una manera, ¿por qué deberían ser de otras?, ¿no? Entonces, algo de todo esto, digo, a mí me parece importante poder traer la reivindicación de la imaginación, porque estamos convencidos desde la provincia de Buenos Aires al menos, que necesitamos pensar políticas públicas en donde haya mucho que inventar. Digo, hay algo que podemos decir y tomar de experiencias de los recorridos que venimos trayendo, de los desafíos que hemos ido encarando, pero tenemos mucho por construir, por crear, por inventar con los trabajadores y las trabajadoras en relación a los diagnósticos que venimos haciendo, pero también y sobre todo centrados en algunas lógicas no tan eurocéntricas y pudiendo traer algo del buen vivir, ¿no?, en nuestras instituciones, con los desafíos de poder pensar una sociedad que aloje la multiplicidad, garante de derechos humanos, y que podamos pensar el vínculo, el vínculo con el otro, con los otros, también con la naturaleza y con la comunidad, digo, no solamente con el otro humano, sino también con el otro, con la otredad en general, pero a su vez poder pensar qué desafíos tenemos para pensar políticas públicas que no tengan el desarrollo como objetivo solamente, sino que tengan como objetivo el buen vivir. Así que simplemente algo de todo esto. Queremos acá con la compañera para acompañar y estimular, digamos, esta conversación, dejar ideas o en todo caso poner, ¿no?, en la mesa, en este encuentro, ideas que estuvieron absolutamente articuladas, que se armó una acuarela, digamos, frente a algo que nos representa también tanto dolor y tanto obstáculo, ¿no?, el ver cómo enfrentar la violencia. Bueno, recuperamos la idea de la imaginación cercenada, la cuestión del pasaje del votante a sujeto político y la preocupación del arraigo en la sociedad
sobre esta cuestión de cómo por el voto popular llegan las derechas al poder. Entender las dinámicas de las violencias en determinados momentos concretos, más que la separación y la clasificación, es la lógica que los articula. El horror en valor, la pregunta sobre nuestros espacios y la construcción de la paz como un seguir adelante. La tecnología de captura de la imaginación, muy articulado con la idea de la imaginación cercenada, la agresividad diferenciada de la crueldad y recuperar a Levinas en términos de el otro no es un semejante sino un diverso. Y por último, esta idea de las políticas públicas relacionadas con la cuestión de las violencias y la idea de que el sistema de salud es productor de violencias, hacernos cargo, ¿no?, por esta modalidad de atención que necesitamos transformar y que va de la mano de transformar modelos de Estado. Y la desigualdad, el 50% de pobreza como en la base de esta complejidad, y las políticas de cuidado como forma de un contrapunto a estos intentos de dar respuesta, ¿no? Cuando hablamos de cuidado traducido en política, estamos hablando de modos de enfrentar la situación. Bueno, pasamos la palabra al compañero Juan. Agradezco y realmente un lujo la mesa. Cada vez que escuchaba uno va sintiendo esa violencia que día a día recibe de alguna forma y le va dando cuerpo, porque es una lluvia casi constante. Entonces escuchaba uno y decía, tal cosa, pero cerró Pilar y a mí me toca en una fibra muy íntima. Yo dirijo un hospital en José Cepaz, que es uno de los municipios más pobres que hay en el conurbano. Y me atrevo a decir más violentos que hay. Y hubo un caso hace un par de meses que me marcó. Hay por lo menos una vez por semana hay casos violentos que me marcan, pero hace un par de meses entra una persona que necesitaba una intervención neuroquirúrgica que el hospital no cuenta, entonces la derivación tardó 3 días. Y eso era un hecho de violencia, es decir, esa demora en la derivación. Hablé con la familia, le dije, eso había pasado un domingo y la derivación salía el miércoles a la tarde. Hablé con la familia, la contuve, le mostré todos los WhatsApp, todos los pedidos que teníamos de los correos, pedidos de derivación y que tenían la respuesta a la tarde. Se fue abrazándome la hija, todo. Pero ya al mediodía estaba planificado un hecho de protesta, que también era un hecho violento, una violencia que respondía a la violencia de que la derivación no saliera. Se bajaron de una camioneta 20 pibes, realmente por las actitudes, no puedo decir si estaban drogados o no, pero pegaban unos saltos enormes y rompieron todos los vidrios, puertas, computadoras, escritorios, hicieron un desastre total. Eso generó, digamos, también cierto hecho de violencia del personal, pero se apartó, gente llorando. Bueno, al otro día voy al hospital temprano, 7:30, 8, y estaban todos los medios de comunicación. Un micrófono me pone nervioso, lo notarán. Tenía como 10 micrófonos, y no estoy exagerando, y una lluvia de preguntas también violentas, ¿no? Y me concentraba en que yo tenía que transmitir lo que yo quería decir, pero no tenía que contestar las preguntas de ellos, porque sabía cómo era la violencia que ejercen los medios. Y un periodista me pregunta, ¿y quién va a pagar esto?
Yo lo miro y le digo, el Estado, le digo, ¿quién lo va a pagar? Digo, esta violencia también se produce porque estamos en un mundo donde hay una tremenda, digamos, creo que en este mundo el objetivo principal que se está dando es la concentración de riqueza. Y todo esto era producto de esa concentración de riqueza. Entonces, no eran ellos los culpables de los daños que se habían ocasionado. Lógicamente no les gustó la respuesta, los periodistas hicieron 2 preguntas más y se fueron. Y al otro día tuve otro hecho de violencia más cuando me pidieron urgente todos los jefes de servicio una reunión, que me las venían negando porque me venían boicoteando porque yo había sacado a un jefe de servicio, jefe de docencia e investigación, que era un militar, que quería que los residentes, cuando hablaran, vinieran con la cabeza agacha. A ese nivel estamos hablando, ¿no? Se juntan los jefes de servicio, habla la primer jefa de servicio y me dice, ayer escuché sus declaraciones por los medios, me dieron náuseas. No contestaba, yo fui dando la palabra, simplemente pensaba, qué bueno, porque si te conozco y si vos estás de acuerdo conmigo, algo me está pasando a mí, ¿no? Entonces lo dejaba pasar. Segunda jefa de servicio dice, empezó a relatar, dice, cuando los homínidos descendieron del móvil, es tremendo. Y es una cadena de violencias. Es una cadena de violencias que yo no sé dónde cortarla. Lógicamente traté de no ser violento, digamos, pero por dentro lo único que me quedaba analizar todas esas circunstancias, ¿no? Pero es tremendamente difícil. ¿Y qué pasa? Un poco también con lo que decía Alicia y con lo que leyó de las declaraciones. Toda esta gente, toda esta cadena de los que rompieron, están casi todos en todos los niveles por votar a la derecha, que vienen casualmente a poner el orden. Pero ese orden lo imaginan para el otro. Ninguno lo imagina que me vienen a ordenar a mí, ¿no? Porque los otros son violentos y nadie en esta cadena vio la violencia propia. Y entonces está bueno que vengan a poner orden porque van a poner orden a los otros violentos, no a mí. Esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias a Spinelli y vos, cuando era la década del 80, yo estaba deformado en la UBA, totalmente deformado. O sea, era verdaderamente un médico hegemónico, totalmente. Y gracias a Spinelli y los simposios como estos, Atención Primaria de la Salud con Spinelli. Y bueno, conocí a Meléndez, fue mi psicoanalista, obviamente, sacó lo oscuro, sacó la parte, la sombra que había en mí, y justamente me di cuenta de que la universidad no forma médicos hospitalarios. Por lo menos la que me tocó a mí, obviamente. Estamos hablando de la universidad de la dictadura, la universidad del primer tiempo de Alfonsín. Lo mejor que le pasó a Nietzsche fue enfermarse y salir de la academia. Lo mejor que le pasó. Porque pudo imaginar y pudo pensar un mundo nuevo y pudo mostrar los monstruos que había en la sociedad del 80. Y lo mejor que le va a pasar a todos ustedes es ahora salir de acá e ir a escucharlo a Rafael Segales. Va a ser lo mejor que les va a pasar. Porque él también, de la misma manera que Alicia, Meléndez, me descubrió, me mostró, por suerte fui uno de los más insidiosos para que lo invitaran, porque lo conozco y es un amigo. Me mostró que la violencia comienza en 1492 y que la modernidad es violenta y que Segales te va a decir a vos que no existe modernidad sin racismo, porque si no, no se puede entender cómo matamos a los indios en América Latina, cómo agarrábamos, estoy hablando de los europeos, pues yo soy hijo de españoles, para los blanquitos diríamos, ¿cierto? Nosotros, la mayoría que estamos acá, porque somos descendientes de ellos.
Los portugueses agarraban redes, iban al Congo y sacaban 100 negros, morían 50 en los vagones y después iban, obviamente, a América a trabajar para construir este continente. En pocas palabras, el racismo es inherente a la modernidad. Y la modernidad, creo, o sea, combato el hecho de que la modernidad nos dé respuestas, creo que nos va a dar simplemente una sola cosa, la certeza de que tenemos que destruirla. Y lamento primero, que Patricia haya pedido permiso para decir la palabra revolución. Casi pidió permiso. Acá, hace un tiempito, una persona llamada Rodolfo Walsh sacó, comandante montonero, sacó una pistola y no se entregó, peleó por su vida. Entonces, la violencia es inherente al ser humano, pero también es nuestro derecho cuando nos ofenden, cuando nos quieren matar. Y los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, luchaban por el socialismo. La última anécdota y termino. Un grupo de médicos quisimos hacer un monumento al Che Guevara en San Pablo de Loreto. Yo en ese momento era asesor de un diputado, tenía más tiempo, más plata tal vez, y fuimos a hacer la estatua. La gente de San Pablo de Loreto, donde el Che Guevara atendió como médico, no quería un guardapolvo en la estatua. Los habitantes de San Pablo de Loreto lo querían de verde oliva. Entonces, si a nosotros, todos los que estamos acá, vamos el 24 de marzo, a recordar a nuestros compañeros, si no defendemos lo que ellos defendían, que se llama socialismo internacionalista o socialismo nacional, no importa, si no defendemos lo que ellos tenían en la cabeza, obviamente le estamos haciendo el juego al sistema. Tenemos que defender eso y tenemos que defender a nuestros mitos. Nuestra historia nace de nuestros mitos. Leamos los discursos de Evita, leamos los discursos del Che Guevara. Volvamos a decir la palabra revolución, volvamos a decir la palabra socialismo, porque si justamente acá no se dijo lo fundamental, la principal violencia es el capitalismo, y es justamente el capitalismo financiero en este momento y el neoliberalismo. Esa es la principal violencia. Y si no la combatimos, no digo combatirla como el Che Guevara, no digo combatirla, pero sí combatirla desde el punto de vista foquista. Sí, corto. Lo reduzco en pocas palabras, sí. Reduzco de esta manera. Ser foquista es no ser posibilista. Ser foquista en salud significa ir a pelear por los problemas que tienen nuestras comunidades en los barrios carenciados. Por eso hay que ser foquista en salud. Imaginar y no creer justamente que ahora nos van a dar algo dándonos a elegir entre Guatemala y Guatepeor. Pero traigo dos en particular porque, bueno, tal vez fui parte y creo que se encadenan muy bien con lo que se trabajó hoy en este espacio. El día de una de las tantas represiones que vino habiendo este último tiempo, el 20 del mes pasado, en San Salvador de Jujuy. Bueno, la represión fue bastante atroz, como todas las que está viendo, y sucedió algo muy extraño, por decirlo de una manera, que la gente, dos cosas pasaron. En primer lugar, la gente herida, ¿no? Por producto de la violencia policial, no se animaba a acercarse a los hospitales, porque de ahí eran detenidas, ¿no? Entonces el hospital dejó de ser como un espacio de acogimiento, de salud, ¿no? Como lo venimos trabajando. Sí, en cambio, se recibía a efectivos policiales que también aparecían con algún tipo de herida. Y en segundo lugar, 2 días después a esto, yo trabajo en salud mental en un hospital monovalente en la provincia. Al otro día de esto, en el hospital monovalente aparecen raramente, en el hospital de día, 20 camas, ¿no? Y nosotros preguntamos como qué son estas camas, ¿no? Si esto es un hospital de día, no una sala de internación, para posibles heridos de las próximas manifestaciones, ¿no? Entonces también pensar que fue en el monovalente donde se agregó la posibilidad de
poder llevar a gente herida, cuando ya sabían que iba a haber más represiones, por supuesto, donde también es un lugar donde se podía mantener encerrados, ¿no? Porque en definitiva el Hospital Monovalente no deja de ser un hospital con lógicas manicomiales. Así que bueno, traerlos porque me pareció que el concepto de crueldad que trabajó Alicia o de violencia institucional allá en Jujuy actualmente se pusieron como bueno, muy activo, uno lo ve. Y bueno, y como decía también Alicia ayer, hoy Gerardo Morales es candidato a vicepresidente. Entonces, como bueno, traerlo como comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Que es candidato a vicepresidente. Quiero decir, ese es un fenómeno. Ahora, ¿cómo respondemos a ese fenómeno? Esta es la preocupación, porque nosotros nos detenemos en las descripciones de las formas de la crueldad. En realidad creo que estamos yendo a un camino que para mí es muy peligroso, llevar la discusión política a la moral, los malos y los buenos. Y en realidad eso justamente es despolitizar la situación. Nosotros tenemos que dar una respuesta política a lo que está aconteciendo en Jujuy. Una fuerte respuesta política. No condenarlo moralmente. Soltemos, por favor, el dedo del WhatsApp y levantemos los brazos de otra manera. Porque es arrasador lo que acontece. No puede ser, es indignante. Si Morales pasa, y parece estar, y todo indicar que va a pasar, digamos, nosotros tenemos una historia con 30.000 desaparecidos. Y si vamos más atrás a nuestra historia, tengamos en cuenta cómo empezó toda esa historia también con las luchas populares. ¿Sí? No perdamos de vista. Mañana tenemos una marcha que conmemora justamente el secuestro y la desaparición de compañeros que hoy están siendo objeto del mismo trato que los compañeros desaparecidos. Entonces, si nosotros no reaccionamos firmemente frente a esta situación, realmente es muy débil. No solo es débil nuestra memoria, es una falta de osadía y es una inmoralidad incluso no responder a esto. Y ya a esta altura sería en defensa propia, compañero. Hay una aclaración que quiero hacer que le vengo trabajando, porque vos dijiste yo soy blanquito. Y hay una frase, una poesía de Benedetti, dicen todos tenemos sangre indígena, algunos en las venas y otros en la mano. Yo ninguna de las dos. ¿Está claro? Porque yo no confundo color con raza. Y cuando voy a Estados Unidos y me piden que ponga la raza, y acá voy a hacer una aclaración que ya hice públicamente, tengo un abuelo alemán, una abuela judía ucraniana, una abuela italiana y un abuelo ruso. ¿Está claro? O sea, eso por el lado europeo. No voy a hablar de mis descendientes, que hay uno que desciende de los conquistadores y otro de los pueblos originarios. Entonces, cuando me piden raza, pongo latinoamericana, que no es una raza, ¿está claro? Pero cuando me piden identidad, soy cordobesa. Y es tan profundo eso que he vivido las 2/3 partes de mi vida fuera de mi lugar de origen y hablo como si perteneciera a él. Bueno, eso es una elección, es de las pocas cosas que yo digo que soy. Lo demás, uno, qué sé yo, trabaja de eso, bueno, punto. Entonces, hay un riesgo, que es el riesgo que nosotros consideremos, que cualquier latinoamericano descendiente de europeo es un conquistador. Y eso no es así. No es así. La mayoría de los que estamos acá descendemos de gente que huyó de guerras, de hambre, de pogroms. Mi abuelo ruso participó en la insurrección de 1905. Mi abuela ucraniana, judía, probablemente huyó de los pogroms, que todavía existe la discriminación. Mi abuelo alemán, que era alemán, me llevó a ver el juicio de Nuremberg cuando yo tenía 7 años, 8 años, las filmaciones del juicio de Nuremberg, y me dijo, no olvides lo que hizo ese pueblo. Quiere decir que era un antinazi furioso. Entonces, eso, cuando uno dice eso, también está siendo racista.
Entonces, porque uno no podría decir, inclusive, cuando Estados Unidos invadió Granada y bombardeó Granada con el alegato de que tenía que cuidar a sus ciudadanos de ahí, que eran 10 personas, los norteamericanos residentes en Nicaragua, que sabían que ese era el antecedente, hicieron una movilización y dijeron, nosotros no necesitamos que nos protejan. Entonces, se trata de pueblos, de personas, etcétera, no se trata de razas. Y eso es lo primero que tenemos que incorporar. Estamos sintiendo, digamos, un atravesamiento muy fuerte en términos de dolor pero no de impotencia, sino de ver, bueno, a ver, ¿cuándo damos el paso? ¿Cuándo damos el paso? Mañana vienen de Jujuy el segundo malón de La Paz a reclamar y a repudiar ante la Corte Suprema de Justicia y la ENACOM, además, por la inhibición de la conectividad, digamos, de la comunicación, además por la violación flagrante de los derechos humanos, exactamente como lo hicieron en dictadura, secuestrando, torturando y levantando a compañeros y compañeras en autos y camionetas de civiles, que justamente son civiles que representan a empresarios que son socios del gobierno de Morales. El derecho a la memoria, decía esta mesa. Bueno, el derecho a la memoria más la praxis, ¿verdad? En términos de que, bueno, es mañana y nos parece que esta situación de estar in situ, digamos, en este Congreso, atravesadas por esta violencia institucional y política, con complicidad judicial, bueno, es ahora cuándo. Gracias, pero me parece que este Congreso tiene esa voluntad de que esta situación, digamos, se nos haga carne, que la sintamos y que estemos en la calle acompañando.